Vamos a hablar sobre la sijá de Parashat Korach, la primera sijá de Helek Yudhet. Una sijá muy interesante que abre una nueva mirada totalmente sobre la Parashat de Korach y entender cuál fue la historia acá, y explica cosas fundamentales sobre la Parashá con enseñanzas muy importantes. Es sabido, dice el Rebbe, que en la Torá es una sola Torá, Torá Hat. A pesar que la Torá tiene 4 maneras como estudiarla y entenderla, y esto es lo que se llama Pardes, Pshat, Remes, Drush y Sod, que son 4 formas de estudiar, pero todos juntos es lo que contiene la Torá, que es una sola Torá. Como dice el Zohar también sobre el tema del estudio de la Torá, que eso que la Torá tiene, la parte revelada, Nigle, y la parte oculta, Pnimius, el secreto, es como alma y cuerpo. Así como alma y cuerpo no son 2 cosas separadas, es una unicidad. Lo mismo también, todas las partes de la Torá es una estructura y una unicidad. Diciendo eso, entonces surge una pregunta muy fuerte cuando estudiamos la Parashá de esta semana, la Parashá de Korach. ¿Cuál fue la pelea, el argumento y la historia de Korach? Cuando miramos en Pnimiyut Torah, en el Zohar y en Torat HaSidut, vemos que la historia de Korach está explicado de un nivel muy elevado. Hablando de Korach, un nivel muy alto, explica también el contenido del argumento de Korach, hasta que en Hasidut está explicado que Korach, él quería que en el mundo ya sea la manera como va a ser cuando venga Mashiach, que como Korach era Leví y Aarón a Cohen era Cohen, Korach quiso que los Levim estén por encima de los Kohanim, pues como está escrito en Kabbalah, que así va a ser cuando venga Mashiach, que los Levim van a estar por encima de los Kohanim. Y Korach quería ya estar en ese nivel como va a ser cuando venga Mashiach. Ahora, en este momento, eso fue el error de Korach, fue que anticipó el tiempo. Eso va a ser recién cuando venga la Geulah, cuando venga Mashiach. Ahora todavía no es el momento para eso. Ahora estamos en el momento del Zman Hazeh, esta época donde ahora el tema es que el Cohen está por encima de los Levim. ¿Qué vemos de eso? Que Korach tenía una madriga, un nivel muy elevado. Surge la pregunta, cuando estudiamos la Parashá y lo estudiamos en Pshat, simple del Pshutosh el Mikra, se ve totalmente lo opuesto. La caída de Korach, el descenso de Korach, que cayó en lo peor, y el castigo enorme que Korach recibió también nos muestra que fue algo muy negativo. Que Korach con todo su grupo recibieron un castigo tan grande por sus peleas, como uno ve en el Pshat del Pasuk, estudiando con Mefarshim. Entonces, ¿cómo puede ser que en este tema no coincide el Perush del Nigle, revelado de la historia de Korach, con el Perush profundo y místico de la historia de Korach? Es verdad que no podemos hacer de eso una pregunta dura, una pregunta difícil, porque es verdad que la Torá es una sola Torá, por un lado, pero por otro lado, cada parte de la Torá tiene sus reglas y su manera de estudiar, como vemos en la Torá Tanigle, en Alajá mismo, que cada parte de la Torá tiene sus reglas, y por eso la Alajá dice que no se puede aprender de una parte a otra parte. A veces no se puede aprender de alajot que tiene que ver con dinero, para alajot que tiene que ver con prohibiciones, como hay en alajot muchas reglas. También eso que en Pshat se entiende de una manera y en secreto se entiende de otra manera, no es una contradicción, porque cada parte tiene su forma. Pero por otro lado, siendo que los 4 niveles del estudio de la Torá
Sabemos que está escrito que son paralelos a los 4 mundos, que los 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Siyah, fueron encadenados uno del otro. Entonces tenemos que decir que sí, en el mundo Atzilut, que es el mundo del secreto, ahí se entiende la historia de Korach de una manera tan elevada y tan profunda y tan positivo. Tenemos que decir que también en el Nigle, en el Pshat, estudiando la Parashat también al Pshat, tenemos que encontrar por lo menos en un puntito algo de positivo en la historia de Korach. La pregunta es, ¿dónde lo vemos? Aparentemente es totalmente lo opuesto. Para entender eso, dice el Rebbe, vamos a profundizarnos en la Parashá y ver algunos temas en la Parashá de esta semana que aparentemente leyendo la Parashá al Pshat no se entiende. Pregunta número 1. ¿Cómo puede ser que Korach tuvo éxito y logró a tener 250 personas que eran gente muy especiales? Roshei Yeshivot, como dice Rashi, Sanedrín, 250 tzadikim, jajamim, gente grande, que aceptaron a llevar el ciencio, el Ketoret. Como Moshe Rabbeinu le dijo, que si ustedes quieren estar en el lado de Korach, tienen que agarrar, cada uno agarrar el Ketoret, el cienzo, y aceptaron. ¿Cómo es posible? ¿Acaso ellos no sabían el peligro que hay en tener Ketoret? Como Moshe Rabbeinu mismo les advirtió que Nadav y Abiú hicieron el mismo error y entraron en el Bet Mikdash con el Ketoret y se quemaron. Y lo que pasó, cómo terminó la historia de ellos. ¿Cuál fue, qué subió en los pensamientos de ellos? Ellos sabían que una persona extraña que trae Ketoret paga con su vida, es peligroso. Entonces, ¿cómo puede ser? Es verdad que Rashi dice que eso mismo fue para llevarlos al castigo, por eso Hashem les hizo caer en esa trampa. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que la gente, 250 personas, estaban dispuestos a ceder, a entregar su vida y llegar a un pecado tan enorme de querer jugar con algo tan peligroso con el Ketoret? Pregunta número 2. Está escrito que cuando Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo, a estos 250 personas, hagan esto, y agarren cada uno de ustedes los vasijas, machtot, lleno con Ketoret, dice Rashi, lo trae del Medrash, que Moshe Rabbeinu le dijo, nosotros tenemos un solo Dios y un solo Kohen Gadol. Ustedes son 250 personas. Ustedes quieren también ser Kohanim Gedolim. Hay uno solo. Y el Medrash sigue diciendo, yo también quiero eso. ¿Sí? Rashi también lo trae. Él dijo, yo también quiero eso. Pregunta al Rebbe, ¿cómo puede ser que Moshe les dijo eso? Los 250 personas están haciendo un machloket contra Aarón HaKohen, contra la Kehunah Gedolah. Quieren sacar de Aarón HaKohen su tarea de ser Kohen Gadol. ¿Cómo Moshe Rabbeinu participa con ellos y les dice, yo también quiero? Solamente, es verdad que solamente lo dijo en palabras, pero con decir, yo también quiero, está como Moshe Rabbeinu dándoles el acuerdo que tiene razón, que piden una cosa así, que es algo tan terrible. Pregunta número 3, que hay que entender en general cómo llegó la pelea, el argumento, la discusión de Korach contra Moshe Rabbeinu. Hay algo acá que no se entiende. La Torá dice claramente en Parashat Yitro que cuando Kadosh Baruj Hu lo llamó a Moshe Rabbeinu y le dijo que suba a la montaña y él va a ser el que va a recibir la Torá para todo el pueblo, Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que en este momento que todo el pueblo ahí están parados y van a ver como yo te hablo a vos, van a confiar y creer también en Moshe Rabbeinu. Vegam becha yaminu leolam, que a través de Matan Torah los Yudim creyeron en forma eterna en Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿cómo es posible que Korach con todo su grupo se pelearon con Moshe Rabbeinu, fueron en contra
y pensaron que Moshe Rabbeinu no fue enviado de Hashem, como dice la parashá, que Moshe dijo que ellos están diciendo que lo Hashem shlachani, que Kadosh Baruj Hu no me mandó. ¿Y quién estaba ahí? 250 personas, que entre ellos estaban gente de Rashei Sanedrin, Rashei Yeshivot, Nesiei Aedah, los líderes. La pregunta más difícil todavía, según lo que está explicado en el Rambam, Rambam dice, y traído también otros mefarshim, que cuando Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, en vos también van a creer para siempre, eso vino consecuencia del hecho que los Yehudim estaban, todos los Yehudim, el pueblo y todos los Neshamot de todos los Yehudim en todas las generaciones estaban todos parados frente a la montaña Sinai, y todos vieron con sus ojos, y nuestros oídos escuchamos, y vimos en cada momento cómo el fuego bajó del cielo, y vimos los relámpagos y las antorchas, y vimos cómo Moshe Rabbeinu está acercándose a la nube, y la voz de Akadosh Baruj Hu le está hablando y le dice: Moshe, vení, Moshe, te voy a hablar. Y en ese momento se hizo en cada Yehudí implementado la fe, la confianza, la emuná en Moshe Rabbeinu. Hasta como Rambam sigue, dice que afilo un profeta que va a venir a decir que hay algo, que las palabras de Moshe que no son verdad, sabemos que él es un profeta que es mentira y no lo tenemos que creer, etcétera, porque nosotros tenemos fe en Moshe Rabbeinu, no por fue ciego, sino porque nosotros, el pueblo mismo, lo vio y nosotros lo escuchamos. Y eso se trata de todos los Yehudim en todas las generaciones, hasta el final de todas las generaciones, que se implementó y se grabó esa emuná, esa confianza en Moshe Rabbeinu. Entonces la pregunta se hace más difícil: ¿cómo es posible que en la misma generación, la generación que recibieron la Torah mismo, Korah con todo su grupo, y ahí ellos podían lograr a convencer todo un grupo de Yehudim que vayan contra Moshe Rabbeinu, niegan las palabras de Moshe Rabbeinu, contra la profecía de Akadosh Baruj Hu, y decir que Moshe no es un profeta y no es un shaliach de Akadosh Baruj Hu? Estas preguntas son preguntas fuertes, duras, que surgen leyendo la parashá de esta semana. Dice el Rebbe, la explicación de esto. Vamos a mirar en la parashá, vemos que la intención que tenían Korah con su grupo, que ellos no querían descartar la Keuna, ellos querían que haya Keuna, pero ellos querían pedir que todos ellos también sean Kohanim. Ubikashtem gam Keuna. Ellos también querían Kohanim, no es que querían descartar y anular lo de Moshe Rabbeinu, ellos querían agregar que ellos también sean Kohanim, que Korah sea Kohen Gadol en lugar de Aarón. Eso es lo que Korah quiso, pero querían también que todos los Yehudim sean, todo ese grupo, que sean Kohanim Dolim. En otras palabras, la pelea de Korah contra Moshe Rabbeinu no era que Korah quiso descartar o ir en contra de Moshe Rabbeinu como shaliach de Akadosh Baruj Hu, y decir, anular lo que Moshe Rabbeinu dijo antes y decir que Moshe no tiene razón o que no viene de Akadosh Baruj Hu. No, es verdad que Korah también sabía que Moshe es el shaliach de Hashem, es el profeta de Hashem, y las palabras de Moshe Rabbeinu son verdaderas. Pero Korah, su error fue que él pensó que es verdad que Hashem lo mandó a Moshe Rabbeinu que eligiera a Aarón a Cohen, pero las palabras de Hashem se puede también con el tiempo ir agregando o ir cambiando. Así como nosotros vemos que una persona puede hacer tefilá y pedir que hayan cambios a pesar que Hashem ya decretó algo, nosotros sabemos cuál es el tema de la tefilá. Yehi Ratzon. Un Yehudí pide a Kadosh Baruj Hu que haya una nueva voluntad, a pesar que Hashem decretó que fulano tenga tal sufrimiento, Dios libre, o que pasa tal cosa. La tefilá tiene fuerza que puede cambiar un jardín, puede cambiar una situación ya hecho, ya dicho por el de arriba.
Y como vimos como Moshe Rabbeinu mismo, que cuando fue el pecado del becerro de oro, y Hashem ya tomó la decisión de castigar al pueblo, y Moshe Rabbeinu se puso a rezar y pedir por el pueblo, y logró cambiar también. Lo mismo también después del pecado de las espías. Hashem también quiso lograr hacer castigos más fuertes, y Moshe Rabbeinu logró también ablandar el castigo. Entonces Korach pensó que lo mismo también sobre el tema de la Keuna Gedolá. Es verdad que Hashem eligió a Aarón a Cohen, que él sea Cohen, pero se puede con tefilá y con pedido lograr de sacarlo de Aarón a Cohen y dárselo a Korach. Esta fue la intención de Korach, que él quiso ser el Cohen Gadol en lugar de Aarón a Cohen. Especialmente, dice el Rebbe, interesante, así, todo el tema de la Keuná, en verdad, hubo un cambio. Originalmente, ¿quién eran Kohanim? No eran el tribu Leví, eran los primogénitos. Y por algún pecado, conducta que ellos tenían, como no corresponde, porque participaron en el becerro de oro, Hashem los sacó de los Bejorot, los primogénitos, y lo entregó a los Kohanim, los Leví. Entonces pensó Korach, ahora también hay que sacarlo la Keuna Gedolá de Aarón, y ahora él es el que merece ser el Kohen Gadol. El lugar de Aarón se puede cambiar. Especialmente, hay un motivo también. Korach tenía un motivo que él pensó realmente porque él merece ser Kohen Gadol más que Aarón a Cohen, porque hay que sacarlo de Aarón y dárselo a él. ¿Por qué? Explicación es muy simple. Aarón a Cohen tenía participación en el pecado de becerro de oro. Toda la historia fue que Aarón pidió que traigan el oro y después de eso se hizo el becerro de oro. Él tenía alguna relación con ese pecado y ese pecado fue el motivo por qué sacaron la Keuná de los primogénitos y lo regalaron a la tribu Leví. Aarón a Cohen tenía alguna relación con ese pecado, como la historia de la Torá. En cambio, Korach con todo su tribu, los Leví, estaban totalmente limpios, como la Parashá cuenta en Kitisa, que los Leví eran los únicos que estaban fiel y se mantuvieron limpios y no tenían ningún tipo de relación. Solo Aarón fue el que dio mano a exponer al pueblo al pecado del becerro de oro. Entonces por eso vino Korach y dijo, la verdad que en su momento Hashem le eligió al Korach, ahora llegó el momento, a Aarón a Cohen, ahora llegó el momento sacarlo de Aarón a Cohen y entregarlo a Korach, que él sea el Kohen Gadol. Y lo mismo con los 250 personas, como vamos a ver adelante, que ellos también querían ser Kohanim Gdolim. ¿Quién dijo que tiene que ser uno solo? Puede haber mucho. ¿Y por qué en la Parashá dice claramente que Moshe Rabbeinu dijo que ustedes están diciendo que Hashem no me mandó? Lo Hashem Shlachani, que si no se va a abrir el pozo en la tierra, va a ser un señal que Hashem no me mandó. Según lo que explicamos, Korach no tuvo dudas que Hashem le mandó. Dice el Rebbe, no, puede ser que ese fue el pensamiento de Moshe. No es que Korach dijo eso. Moshe Rabbeinu, él siendo una persona muy humilde, como leímos antes en la parashiyot anteriores, que Moshe Rabbeinu es lo más humilde de toda la tierra. Moshe Rabbeinu, él pensó que quizás es verdad que Hashem prometió que la gente van a creer en él para siempre, pero puede ser que es verdad que Hashem le dio esa promesa, pero esa promesa era según su conducta. Y quizás por los pecados que él hizo, por la humildad de Moshe, pensó Moshe Rabbeinu eso, quizás perdió esa promesa. Fue una promesa según su conducta. Ahora que él quizás por los pecados que él hizo no merece que siga eso. Así como Jacob vino, a pesar que recibió promesas de Akadosh Baruj Hu que lo va a cuidar, a pesar de eso él pidió a Akadosh Baruj Hu, cuídame, porque tenía miedo de Isab. ¿Y por qué tenía miedo? Porque pensó quizás por los pecados perdió, que la promesa de Hashem no se va a cumplir. Lo mismo también podemos decir que Moshe Rabbeinu pensó por su humildad eso.
Pero Korach de su lado no lo dijo de esa forma. Como dijimos, Korach también pensó que Moshe tiene razón, pero llegó el momento de pedir que haya un cambio y no va contra la voluntad de Hashem. Los cambios pueden surgir a través de tefilá, a través de pedido, a través de las conductas de la gente, como explicamos recién. Basado a eso, entonces, dice el Rebbe, podemos entender cuál fue el pedido de los 250 personas, por qué pensaron que ellos también querían tomar, hacerle el Ketoret y ser Kohanim Gdolim. Ellos, de vuelta, los 250 personas no tenían intención pelearse con Moshe Rabbeinu, anular las palabras de Moshe Rabbeinu. Ellos querían, como Rashi dice, ellos querían que haya más que un Kohen Gadol. Así como se puede pedir por cambios, como dijimos antes, también, ¿quién dijo que tiene que haber un solo Kohen Gadol? Queremos que haya muchos Kohanim Gdolim. Korach, esa es la diferencia. Korach quería ser él en lugar de Aarón a Cohen, que se saque la keuná de Aarón y que lo den a él. Eso fue Korach. Pero 250 personas, ellos querían ser que haya 250 Kohanim Gedolim. ¿Qué les pasó? ¿Por qué querían tanto ser Kohanim Gdolim? Eso viene en el Midrash y Rashi, que Moshe Rabbeinu cuando le dijo, yo también quiero. Querer ser un Kohen Gadol es un deseo positivo, hasta que Moshe Rabbeinu también tuvo ese deseo de ser un Kohen Gadol. Es algo bueno, es algo positivo, es algo muy elevado. El querer de ser el Kohen Gadol no es por grandeza, por altura, por nivel, por poder, por motivos políticos, motivos de poder. No es eso. El motivo de ser Kohen Gadol es entendiendo la santidad que tiene el Kohen Gadol. El Kohen Gadol es una persona que está apartado de todo el pueblo. Como dice el pasuk, Kodesh Kodashim. Él está parado frente a Hashem, en el lugar más elevado y más sagrado, entrando en Kodesh Kodashim. Eso es el Kohen Gadol, y ellos querían estar en ese nivel de santidad también. Y Moshe Rabbeinu les explicó a los 250 personas, ¿saben qué? Ustedes tienen razón. El querer, el deseo de llegar a ese nivel de santidad, lo deben tener, y está muy bien que lo tienen. Yo también, yo también quiero tener ese deseo de llegar al nivel de Kohen Gadol, esa santidad. Pero el deseo está perfecto, pero en la práctica, actuar y hacer cosas, eso no. Hay solo un Kohen Gadol, así como hay un solo Dios. Hashem eligió en un solo Kohen Gadol y nada más. Y acá podemos entender cómo siguió la historia del grupo de Korach. Moshe les explicó eso, pero ellos no estaban de acuerdo. Ellos siguieron con ese deseo enorme de ser Kohanim Gdolim, sabiendo que puede ser que eso se va a terminar con una tragedia, que van a perder su vida. Pero estos 250 personas eran gente muy elevadas y tenían el deseo tan fuerte de poder llegar y acercarse frente a Hashem en el Kodesh Kodashim y llegar a ese nivel de apego a Kadosh Baruj Hu, de la santidad, hasta que estaban dispuestos también a perder su vida por eso. Igual como Nadav y Avihu. Nadav y Avihu sabían que hay un peligro, pero ellos tenían ese deseo tan profundo, como es sabido, como está explicado en la Parashá, donde cuenta la historia y los pirushim que están explicados ahí, que Nadav y Avihu, ellos tenían un deseo tan fuerte de apegarse a Hashem, de entrar en Kodesh Kodashim, que estaban dispuestos a entregar su vida para eso. Eso se considera un pecado, pero el deseo es un deseo que vino de un lugar muy profundo. Ese deseo también tenían los 250 personas, sabiendo que se están poniendo la vida en peligro, sabiendo que eso puede tener un resultado trágico como ocurrió. A pesar de eso, el deseo de llegar a ese nivel de santidad y conexión y llegar a entrar en Kodesh Kodashim era tan fuerte que estaban dispuestos a hacer el Ketoret una vez, a pesar que van a perder su vida por todo eso. El Rebbe dice que hay un ejemplo interesante, como el Rebbe encuentra esa relación, pero un ejemplo que encontramos también más adelante en la historia, muy fuerte. La Gemara dice
que en la época del segundo Bet Mikdash había montones de Kohanim Gdolim. Cada año se nombró un Kohen Gadol y murieron en ese año. No llegaron a terminar el año. ¿Por qué? Porque no estaban tan preparados espiritualmente y entraron en el Kodesh Kodashim, los Kohanim, pagaron plata, toda la historia que eran Kohanim que no eran tan kasher, pero el deseo tan grande de entrar en Kodesh Kodashim, pagaron dinero para ser elegidos como Kohanim Gdolim, pero como no estaban aptos y no estaban preparados para la tarea, murieron. Y a pesar de eso, dice la Gemara, que pagaron dinero y se pelearon, todos querían ser Kohanim Gdolim. ¿Cómo puede ser? Como vieron un año tras del otro que están muriendo Kohanim Gdolim, no se asustaron. Y la respuesta es justamente el deseo del Yehudí era tan fuerte de poder entrar en el Kodesh Kodashim, en el lugar tan sagrado, donde la Shejinah está en la manera más revelada, que estaban dispuestos a entregar todo para ese fin de poder entrar a ser Kohanim Gdolim, a pesar que sabían que no van a tener mucho tiempo de vida. Y entonces de acá podemos también entender al Pipshat. Acá no son temas místicos. Eso es la historia, se nos hace entender con más tranquilidad, con más facilidad, cuál fue el error del grupo de Korah, cuál fue su deseo, cuál fue su equivocación. Rebbe trae en la nota 36 que según eso podemos explicar cuál fue el error, el tema, perdón, en nota 24, que según eso podemos explicar por qué la Gemara dice que el grupo de Korah hasta hoy están abajo de la tierra y dicen Moshe emet y Torah emet. Moshe es verdad y su Torah es verdad. ¿Cuál es la explicación de ese grito? Moshe es verdad y su Torah es verdad. ¿Acaso ellos pensaron antes que Moshe es mentira? Según esta explicación, vemos que no era así. Ellos no pensaron que Moshe es mentira. ¿Por qué entonces después que cayeron en el pozo gritaron Moshe es verdad? Dice el Rebbe, la palabra de verdad, sabemos que verdad significa que es imposible que tenga un cambio. Eso es verdad. Verdad, verdadero verdad es algo que no puede cambiar. Y eso es el significado de esa reclamación que dice Moshe es emet. Ellos pensaron que es verdad lo que Moshe dijo en el momento, pero después se puede cambiar. Después se dieron cuenta que Moshe emet y Torah emet. ¿Qué tipo de emet? Un emet que no sufre cambios. Un emet que no es posible cambios. Por eso Aarón es un Cohen que nunca va a cambiar. Y ese fue el error de ellos, que pensaron que sí va a cambiar. Dice el Rebbe, según toda esa explicación, se entiende entonces que afilu que estudiamos la parasha al Pipshat, vemos que acá hay una ventaja muy elevada en Korah y su grupo, porque el motivo de su pelea vino de un lugar positivo, de un deseo enorme que tiene el Yehudí de querer ser sagrado, Kodesh Kodashim, entrar en el Kodesh Kodashim y llegar a ese nivel de Kodesh Kodashim. ¿De dónde recibieron ese gran deseo de ser Kohanim Gdolim? Dice el Rebbe, eso mismo vino del, como dijo Korah con su grupo. Todo el pueblo son todos sagrados y Hashem está en ellos, y como está explicado en Medrash y en Rashi, que la queja de Korah y su grupo fue: todos estuvimos parados en el Ar Sinai y todos escuchamos la Torah de Akadosh Baruj Hu en Sinai, palabras de Hashem, y entonces somos todos Kohanim Gdolim. Todos escuchamos Anoji Hashem me lo queja. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, entre Aarón a Cohen y nosotros? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue la Taná? ¿Cuál fue la queja del grupo de Korah? Ellos dijeron así: en Matan Torah Hashem eligió en todo el pueblo Yehudí, en cada uno y uno, sin diferencia. Y en el momento de Matan Torah, como está escrito en Parashat Yitro, Akadosh Baruj Hu dijo: Vatem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ustedes son mi pueblo sagrado, ustedes son un reinado de sacerdotes Kohanim. Y el Balaturim dice que en Matan Torah en Ar Sinai cada Yehudí recibió esa fuerza, ese potencial de poder llegar a la santidad del Kohen Gadol. Entonces vino Korah con su grupo y dijeron: si cada Yehudí en Matan Torah recibió ese poder,
esa fuerza, esa potencial de llegar al nivel de Kohen Gadol, y entonces queremos lograrlo. Queremos ser Kohanim Gdolim, poder agarrar Ketoret, entrar en Kodesh Kodashim y llegar a ese nivel de santidad. Entonces acá se entiende cómo al Pipshat también la historia de Korach tiene un toque muy profundo, positivo también. Según eso, dice el Rebbe, podemos llegar a decir una respuesta de una pregunta muy grande que surge en la parashá de esta semana, y eso tiene que ver con el nombre de la parashá. Hay una pregunta muy simple que surge en la parashá, que es el nombre Korach. ¿Cómo puede ser que toda una parashá en Torah se llama con un nombre negativo, un nombre de un rasha, de un malvado, Korach? Sabemos que hay una halajá que no hay que llamar con nombre de Rashaim, Shem Rashaim Yirkav, un nombre de un malvado, que hay que hacerlo desaparecer y no hacerlo figurar. Y acá vemos toda una parasha se llama Korach. No se llama Parashat Vayikach, o algunos lo llaman Vayikach Korach. La parasha se llama Korach. Que el tema de Korach es la persona que generó peleas, generó diferentes argumentos, machloket, contra Moshe Rabbeinu, y el nombre de la parasha se llama Korach. Dice el Rebbe, basado en la explicación que dijimos acá en toda esta sijá, vemos justamente lo contrario. Entendemos que se puede sacar algo positivo del tema de Korach. La historia de la parashá no vino solamente a contarnos en lo negativo, como hay que cuidarse de no pelearse y no entrar en política y no ir contra Moshe Rabbeinu. También la Torah nos enseña acá algo muy positivo. ¿Cuál es la enseñanza positiva? Hay que aprender de Korach, de tener un deseo de ser Kohen Gadol. El deseo de ser un Kohen Gadol es un deseo positivo. Como Moshe Rabbeinu dijo, yo también quiero eso. Cada Yehudí estaba en Matan Torah y escuchando Ji Hashem Elokeja. Entonces cada Yehudí tiene esa santidad dentro de él, impregnado dentro de él. Y entonces cada Yehudí puede y debe querer estar en ese nivel de Aarón HaKohen y llegar a ese nivel de santidad. Pero hay que saber que el deseo tiene que estar. En la práctica hay solo un Kohen Gadol. Akadosh Baruj Hu eligió, así como hay un solo Dios y un solo Moshe Rabbeinu, hay un solo Kohen Gadol. Pero el razón, el deseo de querer llegar a ese nivel, eso tiene que estar en cada uno. Entonces esto es el nombre Korach. De Korach se aprende que hay que tener un deseo de querer ser un Kohen Gadol. Y eso es algo bueno y positivo, tiene que estar en cada uno. Sigue el Rebbe diciendo, vamos a entrar acá un poco de analizar cuál es el tema. Muy interesante. El deseo de ser un Kohen Gadol es un deseo positivo y todos lo tenemos que tener. Pero ser un Kohen Gadol, eso no. Eso hay uno solo. Mira, tenemos acá una pregunta interesante. Escuchen la pregunta. Hay un Rambam. El Rambam está en el final del libro Zeraim, en el Shmidah Yovel. Alajá muy interesante en el Rambam. El Rambam habla sobre el tribu Leví en general. El Rambam ahí no habla del Kohen Gadol, habla sobre el Shevet Leví. Y el Rambam dice que el tribu Leví, Akadosh Baruj Hu les eligió a todo el tribu. Los separó de toda la comunidad, de todo el pueblo, para servirle a Hashem y enseñarles al pueblo las enseñanzas y guiarles en el camino de Hashem. Y por eso ellos no tienen parte en la tierra, ellos no tienen que trabajar, ellos tienen que recibir todos los regalos del pueblo porque ellos están en un nivel más alto. Dice, son el ejército de Dios. Dice el Rambam ahí, el final del alajá, del Ilchot Shmitah Yovel. Esas palabras, dice el Rambam, no solamente el tribu Leví tienen ese deber y ese mérito, sino cada uno y uno que quiere, que tiene esa generosidad de su corazón, que quiere llegar a separarse de todo el pueblo y elevarse por encima de todo y unirse con Hashem, a servir a Hashem y llegar a profundizarse en la grandeza de Hashem y sacarse de encima todas las preocupaciones del mundo,
lo que el mundo está persiguiendo, temas de parnasá y de trabajo, y él quiere apartarse de todo eso para ser un servidor de Akadosh Baruj Hu, esta persona se convierte en Kodesh Kodashim y Hashem también lo elige a él que sea uno de su ejército. No significa literalmente ser un Leví, pero sí tener ese nivel de santidad y ese nivel que Hashem se va a ocupar, que tenga parnasá, que tenga lo que necesita, etc. ¿Qué vemos de ese Rambam? Que en Avodah Ruhanit, cada Yehudí puede llegar al nivel de Kodesh Kodashim, de ser un Shevet Leví. Entonces acá surge la pregunta. Aparentemente tendría que ser lo mismo con Kohen Gadol. Así como el Rambam dice que cada uno puede ser un Leví, llegar a ese nivel de santidad como el tribu Leví, también tendría que ser que cada Yehudí puede llegar al nivel de santidad del Kohen Gadol. ¿Por qué entonces decimos que no es así? Podemos solamente desear eso, pero en la práctica no lo podemos decir. Entonces acá hay una pregunta. Cuando hablamos del Shevet Leví, de todo el tribu, eso dice el Rambam, que todos pueden llegar al nivel de Leví, al nivel espiritual de Leví. Cuando hablamos de Kohen Gadol, ¿qué decimos? El deseo de llegar ahí lo puedes tener, pero en la práctica no lo puedes tener. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es más difícil todavía. Cuando entramos en los detalles, vemos acá una contradicción. Sobre Shevet Leví, el Rambam no dice que uno tiene que desear ser como Shevet Leví. El Rambam no dice que cada Yehudí tiene que desear llegar al nivel de Shevet Leví. No lo dice. El Rambam dice que el que quiere, el que tiene esa generosidad y ese espíritu que quiere llegar, puede y lo va a lograr y Hashem le va a dar. Entonces acá vemos algo interesante. Cuando hablamos de Shevet Leví decimos, por un lado, no hay un orden que hay que desear llegar a ser Shevet Leví. Por otro lado, si uno quiere, puede hacerlo. Cuando hablamos de Kohen Gadol, vemos justamente al revés. El deseo, todos debemos tener, como dice Rashi, como dice la Parashá. Todos tenemos el deseo de... Por otro lado, en la práctica, no se puede y solamente uno es Kohen Gadol y no todos pueden llegar a ser Kohen Gadol. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? Dice el Rebbe, para entender eso vamos a profundizarnos y entender cuál es la diferencia que hay entre todo el pueblo Yehudí y el tribu Leví Cohen y el Kohen Gadol. Son tres niveles generales. Una cosa es todo Am Israel, otra cosa es Shevet Leví como un Shevet, como un tribu, y el Kohen Gadol como una persona elegida dentro de todo el tribu. ¿Cuál es la diferencia de estos tres temas en Avodat Hashem, en la vida de cada Yehudí? Dice el Rebbe, en Avodat Hashem esas tres cosas son mitzvot, Torah y Mesirut Nefesh. Son tres cosas generales en la vida de cada Yehudí. El cumplimiento de mitzvot, los mitzvot se invisten en cosas materiales, tzitzit, con lana, tefilín, con cuero, que son cosas del mundo que el Yehudí lo tiene que elevar, refinar y trabajar y hacer de eso un recipiente para Hashem. Estos son mitzvot. Torah, segundo nivel, está por encima de mitzvot. Torah está por encima del mundo. Como sabemos que Torah nunca se inviste en lo material. Torah, a pesar que bajó acá abajo, pero en verdad la Torah siempre queda por encima del mundo. La oscuridad del mundo no oscurece, no tapa por la Torah. Como dice la Halajá, que Divrei Torah no reciben Tumá en ninguna forma. ¿Qué quiere decir? Que en el estudio de la Torah uno está por encima del mundo. El opuesto de mitzvah. En mitzvot se inviste dentro del mundo. En Torah uno está apartado del mundo. Tercer nivel, Mesirut Nefesh, está por encima de todas las limitaciones. Por encima de las limitaciones no solamente de mitzvot, sino también por Torah. Mesirut Nefesh es algo que supera todos los límites. El Yehudí se conecta con Hashem de un nivel que está por encima de todas las limitaciones. Esos tres niveles son los tres niveles que hablamos recién. Todo Am Israel se ocupa de mitzvot. Generalmente, todo el pueblo Yehudí tiene el tema que tienen que estar en el mundo, trabajar en los negocios, hacer cosas mundanas,
para estar en el campo, arar, cosechar, etc. Y cumplir mitzvot en este mundo, en general, como dice la Mishnah, kol ma'asecha leshem shamayim, hacer cosas en el mundo y hacerlo con el propósito de servir a Hashem. Chol drachecha daeyu, mitzvot y maasim tovim, eso tiene que hacer cada yudí, buenas acciones. Esto es Am Israel en general. Tribu Leví es el tema de Torah, que está por encima de mitzvot. El tribu Leví, como dijimos antes del Rambam, está apartado para servir a Hashem y enseñar Torah al pueblo. Por eso ellos están arriba del mundo. Así como Torah está arriba del mundo, el tribu Leví, que su tema es Torah, como dice Yoru Mishpateja le Yaakov Toratja le Israel, que su tema es el estudio de la Torah, están apartados del mundo también. Esto es el tribu Leví. En esto está incluido Kohanim y Levim, que son diferentes niveles en el tribu Leví mismo, cada uno más elevado que el otro, pero la idea en general es el tema de Torah. El tercer nivel, el tema de Cohen, especialmente el Cohen Gadol, que el Cohen Gadol tiene que estar en Jerusalén y nunca salir de Jerusalén, como dice la halajá. Jerusalén es Yirah Shalem, temor completo, el temor en lo más alto, que es la odad de Mesirut Nefesh. Esto es el Cohen Gadol. Por eso dice que no salga del Mikdash. El Kohen Gadol está en un nivel de unión y apego con Hashem en forma eterna. Por eso él es el que entra en el Bet Mikdash, en el Kodesh Kodashim, en el Ahad Bashanah, en el lugar más sagrado y más elevado. Él está despertando la Yehidá en cada Yehudí, que es el tema de Mesirut Nefesh. Esos son los tres niveles en Avodat Hashem. Basado a eso, podemos explicar también la diferencia que vemos en el tema de Shevet Levi y el tema de Kohen Gadol. El tema de Shevet Levi, que dijimos que es el tema de Torah. El estudio de la Torah no es para cada Yehudí. El tema de Kiyum HaMitzvot es algo que abarca a todo el pueblo. Todo Am Israel pueden y deben cumplir mitzvot. Y esto es el tema más general, como sabemos que la mayoría de Bnei Israel tienen el tema que tienen que hacer de este mundo la morada para Hashem, que se hace a través de cumplir mitzvot. Dentro del pueblo de Israel hay un grupo que son los Yehudim, que decidieron y tomaron la decisión que quieren apartarse del mundo y estar estudiando Torah todo el día. Gente de yeshiva, gente que están en ese nivel, que están apartados del mundo, estudiar Torah día y noche. En eso no tiene que ser el deseo de cada yehudí, como dice el Rambam. Solamente el que quiere elegir ese trabajo lo puede elegir, apartarse del mundo y ser como los Leví, arriba del mundo, estudiar Torah. Y por eso sobre Shevet Leví decimos, el deseo de ser Leví no es el deseo que tiene que abarcar a todos los Yehudim. Por otro lado, el que quiere elegir ese nivel de trabajo, todo puede llegar y ser, y Hashem te va a dar lo que necesitas para que puedas estudiar Torah sin preocupaciones. Cuando hablamos de Kohen Gadol, que es el tema de Mesirut Nefesh, ahí es al revés. El deseo de Mesirut Nefesh, cada Yehudí lo debe tener. Ese apego, ese deseo, despertar el deseo de entregarse a Hashem en forma completa, ese deseo cada Yehudí lo debe tener. Obvio, Mesirut Nefesh en la práctica no es algo que cada Yehudí lo debe tener. Al contrario, uno tiene que vivir en el mundo, estar acá abajo, hacer este mundo una morada para Kadosh Baruj Hu. Pero cada Yehudí, tanto si es un Yehudí del pueblo que cumple mitzvot, tanto que es Yehudí que es de Shevet Levi que estudia Torah, en todos los niveles de Am Israel, tiene que haber en cada Yehudí el deseo de Mesirut Nefesh, de querer apegarse con Hashem, estando acá en ese mundo, estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, pero al mismo tiempo tener un gran deseo, un gran anhelo y apego de querer unirse con Hashem de la manera más profunda. Y entonces eso te ayuda que también cuando estudias Torah, no estudias Torah solo porque te gusta lo intelecto de la Torah, lo intelectual. Y cuando cumplís mitzvot, no lo haces solamente porque te gusta lo material, sino nada que ver, al contrario, vos lo único que te importa es unirte con Hashem. Hashem eligió
Torah y mitzvot, y eligió que haya un grupo que se ocupe en Torah, por eso vos sos de ese grupo, estudiás Torah. Hashem quiere que haya cumplimiento del mitzvot, y por eso vos cumplís mitzvot. Y cuando uno tiene el razón puesto en el lugar correcto, está sobre, como dice el Baal Shem Tov, donde está el razón de la persona, ahí es donde la persona está. Entonces, en cada punto de Avodat Hashem, su única intención es llegar a ese nivel de apego del Kohen Gadol. El deseo de eso lo debe tener cada Yehudi. Cuando tenemos ese deseo, vamos a merecer que pronto vamos a llegar al Gilui de Mashiach, donde ahí los Leviim van a estar por encima de los Kohanim, como está escrito. Los Leví mismos se van a ser Kohanim, y cada Yudí va a poder llegar al nivel de Kohen Gadol, como está escrito en Bala Turim, que cuando venga Mashiach, Latid Lavo, va a volver la Keuna Gdolah en todo Am Israel, y todo Am Israel vamos a llegar a ser Kohanim Gdolim, en ese nivel de santidad y apego de Kodesh Kodashim, en la Geulah Shlema de Mashiach Tzidkeinu, y Moshe ve Aarón y Maem, como dice la Gemara, Moshe y Aarón junto con ellos.